hemos estado desde el domingo pasado tocando el tema de la carta de Judas, que nos ha traído luz, y por eso el título de la serie es Fieles a Jesucristo, que es sacado precisamente allí de la carta de Judas. Y el título del sermón para este día es Dios actúa de maneras sorprendentes. ¿Tú crees eso, mi hermano? Amén. ¿Tú crees que Dios actúa de maneras sorprendentes? Amén. Pues así es. Hay muchos que están diciendo, eso especulan, ustedes ven las redes sociales y especulan, juicio de Dios sobre los ángeles. Pues créalo, es un juicio de Dios. Cuando se cayeron las torres gemelas, ¿qué pasó? Juicio de Dios. Cuando vino la tragedia de Armero, juicio de Dios. Cuando hubo el asalto de un banco y murieron tantas personas, juicio de Dios para unos, tal vez no para todos, pero el Señor está llamando siempre al arrepentimiento porque Él busca que nosotros nos acerquemos a Él, al trono de la gracia, confiadamente para recibir de Él el oportuno socorro. Amén. Amén. Eso es algo que tenemos que hacer. Entonces vamos a iniciar este servicio leyendo nuestra carta de Judas, los versículos 4 al 6. Y quiero que estemos muy atentos a esta lectura porque ahí ya el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dice así, yo leo en la Nueva Traducción Viviente. Les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Aunque ustedes ya saben estas cosas, quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Y les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del día del gran juicio. Y tal como lo escribe Judas, esas son promesas. Esas son promesas. Dios prometió juicio, pero también prometió bendiciones. Y las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, tienen condiciones que nosotros debemos cumplir. Es decir, debemos creer las promesas, pero analizar dónde están las condiciones de la promesa para yo caminar con el Señor obedeciéndole a Él. Debemos recordar entonces, mis hermanos, tal como les comuniqué la semana pasada, que esta carta de Judas fue escrita en un tiempo en que las iglesias de la época enfrentaban una gran proliferación e infiltración de falsos maestros, los cuales distorsionaban la verdadera enseñanza cristiana. Esos falsos querían desviar a las iglesias promoviendo una falsa interpretación de la gracia. Y como ya sabemos que somos salvos, entonces podemos hacer lo que bien nos parezca. Porque decían que la libertad en Cristo les permitía la inmoralidad, tal como leímos hace un momento. Recordemos que Judas en su carta, como gran líder de la iglesia, entonces él se siente obligado a advertir a los creyentes sobre esta clase de peligros. Y son peligros que hoy en día están. Claro que sí.
Y mire esto, vamos a hacer un poquito de análisis. Dice en la versión Reina Valera, habla de hombres impíos. Y en la versión Nueva Traducción Viviente que acabo de leer, habla de los que no tienen a Dios. ¿Y quiénes son los impíos? Pues los impíos son los que no son de Dios. Impío significa que no tiene a Dios. Impío significa que no cree en Dios o que a pesar de que escucha de Él, no quiere creer en Él. Ese es el impío. La palabra en griego para impío es asebes o asebes, que se refiere a aquellos que son irreverentes, que carecen de piedad. Estos hombres no solo distorsionan la gracia, sino que además niegan la soberanía de Cristo. Y además nos habla allí de una palabra que es libertinaje en la Reina Valera, y en la NTV también dice, ¿y qué es de llevar una vida inmoral o una vida de libertinaje? La palabra para libertinaje en griego es asalgeia, que se traduce como llevados por el desenfreno y el libertinaje, lo cual indica una conducta bajo el control del maligno. Por ejemplo, una persona hace cotizaciones o una persona hace contratos con el Estado. Hoy en día sí que hay eso, ¿no? Hay montones de personas que terminaron una carrera y van y se presentan para trabajar con el Estado y los llaman contratistas, ¿cierto, doctor Camilo? Los llaman contratistas. Pero a ese contratista, en muchísimos casos, viene el Estado y le dice, fírmeme aquí, le vamos a pagar tanto, pero usted lo que va a recibir es tanto. Y le meten un cuento y le dicen, usted tiene que recibir tanto porque es que en muchos casos dicen, es que todos estos contratos le pertenecen al gobernador, como si el gobernador fuera el dueño. Y entonces le hacen firmar y al gobernador de ese contratico, de ese contratista, le quitan un pedacito y se lo llevan al bolsillo del gobernador. Y por eso es que el que es cristiano o no participa de eso, o cuando va a firmar se da muy cuenta bien qué es lo que va a firmar, y si es un contrato que ve equivocado, no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque se está confabulando con la corrupción. O el contrato de comercio que se hace normalmente, que le dicen, oiga, cotíceme a tanto y el 10% es para mí. ¿Y por qué el 10% es para mí? Ah, no, porque es que yo soy el que lo va a vincular con el que le va a dar el trabajo a usted. Eso se llama corrupción. Y nosotros los hijos de Dios no debemos participar de ese tipo de cosas, porque si lo hacemos estamos bajo el control ¿de quién? Del maligno, acabamos de leer. Esto entonces, amada iglesia, nos sugiere que esos falsos maestros que en esa época estaban promoviendo una vida de pecado bajo la apariencia de libertad en Cristo, les importaba un comino la verdad de Cristo. Lo único que les interesaba era sacar a la gente de la iglesia y llevarla a cultos falsos, a cultos extraños, a vidas inmorales y a vidas sin ningún respaldo de Dios. Y eso es muy peligroso en los tiempos de hoy. Entonces la importancia de la fe y la obediencia la resalta Judas al recordar a las iglesias que como el Señor salvó a Israel de la esclavitud en Egipto, ¿se acuerdan? También destruyó a los que no creyeron. Y eso es algo que debe estar en nuestro corazón. El Señor trae juicio venidero, pero también trae juicios en los tiempos de hoy.
Miren Los Ángeles, miren esos incendios, que le echan la culpa a Maduro, que le echan la culpa a este, que le echan la culpa a otro. Pero lo cierto es que los vientos fueron los que se movieron fuertemente. ¿Y quién mueve el viento? Dios. Entonces miremos un ejemplo de esto. Habacuc 1:5 en la NTV dice así: el Señor respondió, aquí está hablando Dios, observen las naciones, mírenlos y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si se les dijera, si alguien les dijera. Y ahí está Dios haciendo un anuncio. ¿Y quieren que les diga algo, mis hermanos? Iglesias falsas usan este versículo para darle profecía a muchos, diciéndoles que Dios está haciendo algo asombroso, que van a mirarlo y que va a suceder en sus propios días y que no van a creer cuando lo vean, de lo grandioso que va a ser. ¿Y sabe qué está hablando aquí el Señor en ese versículo? Está hablando de juicio. ¿Ven? Entonces, quiero que miremos un poquito en el libro de Habacuc capítulo 1. Viene esta respuesta de Dios, viene por una queja que Habacuc, el profeta, le presenta a Dios. ¿Y cuándo sucede eso? 600 años antes de Cristo. Es decir, cuando Judas estaba escribiendo esa carta, habían pasado 665 años aproximadamente. Y mire lo que dice: ¿hasta cuándo? Ahí está hablando el profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y entonces el Señor, la respuesta que le da a Habacuc es: observen las naciones, mírenlos y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían aun si alguien les dijera. Y luego dice: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y ahí fue cuando vino la esclavitud del pueblo de Israel por su desobediencia. Entonces, eso Dios lo estaba prometiendo. Él estaba diciendo que eso lo iba a hacer si no se arrepentían. Y como no se arrepintieron, entonces vino el juicio sobre ellos. Ese libro de Habacuc fue escrito en un periodo de crisis en Judá, como les dije, 600 años antes de Cristo. Y el profeta acude a Dios a pedirle que le dé respuestas. Él está seguramente ayunando, orando y diciéndole al Señor: ven, Señor, explícame por qué sucede esto, por qué tu pueblo es tan impío, por qué tu pueblo no quiere obedecer, por qué tu pueblo no hace lo que tú dices. Y el Señor dice: es que como no me quieren oír a mí, entonces mire lo que les voy a enviar. Y les envió a Babilonia, una ciudad poderosa que los tomó y los esclavizó. Eso es lo que sucede allí. Entonces ahí que vemos la soberanía de Dios y vemos su capacidad para actuar de maneras sorprendentes o incluso incomprensibles para muchos. Dios trae juicio, pero siempre buscando propiciar la redención y la restauración. Amén. Amén. Por eso es que Él trae juicio. Él no quiere que ninguno se pierda.
Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, de lo anterior podemos obtener preciosas perlas para nuestra vida el día de hoy. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Y aunque, mis hermanos, este tema de oír la voz de Dios es un tema muy profundo y muy espiritual, el cual abordaremos tal vez más adelante en algún momento en otra serie o en próximas series, hoy vamos a explorar un poquito. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Se acuerdan el título de la serie, no? Fieles a Jesucristo. Entonces, ¿cómo vamos a ser fieles a Jesucristo? ¿O cómo vamos a ver las cosas sorprendentes que Dios hace si no creemos que la Escritura es inspirada por Dios? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo vamos a ser fieles a Jesucristo si no creemos que su palabra es útil para enseñarnos la verdad? Para enseñarnos que nosotros hacemos cosas que son equivocadas, que el Señor nos dice, mira, yo te entrego esta bendición, pero no la vayas a pisotear. Y al otro día yo la estoy pisoteando, con mis hechos, con mis acciones. Por ejemplo, el Señor nos entrega una bendición a través del trabajo. Viene un gran negocio y entonces recibimos una bendición económica. Y vamos y la gastamos jugando tejo, jugando billar, en apuestas, comprando lotería o balotos o qué sé yo. Ahí en ese momento estamos pisoteando una bendición de Dios. ¿Sí? Y vamos a decir, lo perdí todo y fue porque Dios me lo quitó. No, simplemente lo dilapidé haciendo malas acciones con lo que Dios me había entregado. Así sucede con el matrimonio, así sucede con los hijos, así sucede con la familia. En eso nosotros tenemos que aprender a tener cuidado porque la palabra de Dios nos enseña a que descubramos qué es lo que está mal en nuestra vida, qué es lo que está mal en mi matrimonio, qué es lo que yo debo corregir porque vivo equivocado, todo me sale mal y entonces eso es lo que yo debo escudriñar en mi vida porque debo aprender a hacer lo correcto. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Es así como debo discernir la palabra del Señor. Y por eso es que dice, y Dios usa la Escritura para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces yo necesito eso. Por eso iniciaba este servicio diciéndoles, mis hermanos, el ministerio pastoral de esta iglesia ora por ustedes cada uno. Porque hemos entendido esto que dice la Escritura. Entonces, hoy que estamos haciendo un estudio de la carta de Judas, recibimos la exhortación por el siervo de Jesucristo. ¿Quién es el siervo de Jesucristo? Judas. Dice que contendamos fuertemente por la fe y para lograrlo, entonces tenemos que leer la palabra, tenemos que memorizar la palabra, tenemos que hacer una reflexión continua de las Escrituras porque esto es fundamental para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Tú quieres hacer eso? ¿O no quieres? Eres tú el que decide. El Señor nos da la instrucción, pero cada uno de nosotros decide. ¿Ok? Dios sí te ama. Dios sí está a tu lado como tu sombra derecha. Pero acuérdate, Él trabaja a través tuyo. Ese cuentico de, esposa mía, ve a la iglesia y ora por mí, eso no funciona, eso no es verdad.
es que yo estoy aquí ocupado, es que tengo que hacer mucho trabajo. No, así no funciona. Para Dios no funciona así, porque Dios trabaja es a través del corazón, es decir, de la obediencia de sus hijos. Yo le diría a mi vecino, habla con Dios porque Él está siempre dispuesto a escucharte. ¿Se lo puedes decir? Habla con Dios porque Él está siempre dispuesto a escucharte. Amén. En Filipenses, que hace un momento lo leía Luisa, Filipenses 4, del 6 al 7, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces nuestro corazón debe estar guardado para Él, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice la Escritura. Entonces nosotros, si el Señor nos está diciendo que no nos preocupemos por nada, sino que más bien oremos por todo, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Trabajo? Pues oremos. Claro, yo puedo pedir oración por mi trabajo, pero yo también debo actuar y debo orar. Mi principal acción debe ser primero la oración. Tan pronto mis ojos se abren en la madrugada, mi primera acción debe ser, gracias Señor, porque hoy estoy vivo. Hoy tengo aliento de vida y hoy puedo emprender este día con tu bendición. Y vas a ver cómo las cosas en tu vida empiezan a cambiar, porque Él dice, no se preocupen por nada. Díganle a Él todo lo que necesitan. No es que ve tú a la iglesia, esposa mía, y pídele al Señor por mí. No, no opera así. El Señor espera que tú vayas a la iglesia, que tú vayas y le pides, que tú cuando te despiertes en tu lecho, ores con tu esposa, si eres casado, o si no oras solo, y le pides al Señor lo que necesitan, y le tienes que dar gracias por todo lo que Él ha hecho. Y nos preguntaba Luisa, ¿y qué es lo que Dios ha hecho esta última semana? ¿Les parece poquito? Hubo terremotos en la última semana. Hubo incendios en la última semana. Hubo ataques guerrilleros en la última semana. Asesinaron pastores. Esta semana mataron a otro por allá en la costa. Hubo asaltos, hubo accidentes, hubo montones de tragedias en la última semana, pero tú y yo estamos con vida. Tú y yo hemos tenido alimento esta semana. Tú y yo hemos tenido techo esta semana. Tú y yo esta semana hemos tenido vestido. Hemos tenido una familia. Hemos tenido paz. Hemos estado tranquilos. ¿Sí o no? Amén. Aún en medio de cualquier tipo de dificultades que algunos podemos estar viviendo. Pero Dios está ahí. Entonces por eso es que debemos ir en la oración y darle gracias después de pedirle, pero agradecerle por todo lo que Él está haciendo por nosotros. Amén. Porque tenemos un trabajo que ni siquiera merecemos. Porque recibimos unos ingresos que no nos merecemos. Era la valla de la cerveza la que decía, tú te lo mereces y tome pola. No, tú no te mereces nada. Nosotros, ni uno solo de nosotros nos merecíamos nada. No podemos actuar de esa manera. Y por eso es que el Señor nos dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y esa paz de Dios cuidará, guardará nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Notamos entonces la importancia de leer la palabra, Oscar, ¿cierto? De meditar en ella, de reflexionar en ella, lo notamos, ¿cierto? Entonces podemos decir que la oración no solo es hablar con Dios,
sino también escuchar su respuesta. O sea que tú debes anotar allí el día que le pediste. Tú tienes que tener tu cuaderno de oración o tu diario, ¿sí? Donde tú dices, hoy 19 de enero del año 2025, le pedí a mi Señor que me concediera tal bendición, que me diera un corazón nuevo, que me prosperara, que me sanara, que salvara a mi familia. Y cuando usted vea y pase el tiempo y usted vuelve a revisar su diario, usted lo va a encontrar allí con fecha, con hora, y se va a dar cuenta si Dios le respondió o no. Y Él dice que Él es fiel, ¿cierto? Y que es verdadero. Y que para Él no hay nada imposible. Entonces, por eso es que tú le debes pedir a Él. Es a Él a quien debemos ir. Entonces, aprenda eso. La oración no solo es hablar con Dios, no como un parloteo de peticiones, sino hablar con Él, darle gracias y guardar silencio en la meditación para estar atento a escucharlo a Él. Además nos dice en Juan capítulo 14, verso 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Se acuerdan que leímos hace un momento versos 4 y 6 de Judas, cierto? Pero leímos también el verso 1-5 de Habacuc. Y leímos los versos 2 al 4 de Habacuc. En ese tiempo, hago la mención porque en ese tiempo, en el tiempo de Judas, sí ya siervo de Jesucristo, como él dice en la NTV, esclavo de Jesucristo, en ese momento él ya tenía el Espíritu Santo porque nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había ascendido a los cielos, Él ya había sido sacrificado, había resucitado al tercer día, había ascendido a los cielos y había dejado su Espíritu Santo para su iglesia, en su iglesia, dentro del corazón de cada uno de ellos. Pero en el caso de Habacuc, que sucedió 665 años antes, allí el Espíritu Santo no había sido dado, porque ni siquiera nuestro Señor Jesucristo había venido. En ese tiempo solo sucedían eventos que los teólogos los llaman parusias, momentos en que el Espíritu de Dios se manifestaba tal como le da la respuesta a Dios al profeta en ese momento. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? ¿Y por qué lo menciono, mi hermano? Porque nosotros hoy somos protagonistas de pertenecer por la gracia de Dios a la iglesia de Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo está en ti y eres tú el que lo debe creer. Yo creo que el Espíritu Santo está en mí. Y yo creo que Él vive en mí. Pero ¿tú lo crees? Por eso es que tu vida debe cambiar. Y en tu corazón debe estar lleno de gozo y lleno de alegría de saber que el Espíritu de Dios vino a morar en ti. Y por eso es que tú tienes autoridad en Cristo para pedirle a Él. Pero si no tienes nada, simplemente es porque no has creído. Eso es lo que debes revisar en tu vida. Entonces aprenda esto. El Espíritu Santo actúa como guía y como maestro, ayudándote a creer y discernir la voz de Dios. ¿Sí ven la ayuda que tenemos? Sí hay una ayuda ahí, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, no desperdiciemos las ayudas que Dios nos da. No seamos necios. No seamos necios porque Dios sí está hablando a su iglesia y la quiere edificar y la quiere transformar.
Entonces a veces nos queremos creer más sabios que Dios y por eso es que vamos y nos estrellamos, vamos y nos pegamos unos tropezones que Dios mío, y llegamos todos heridos a la iglesia del Señor a decir, oren por mí. Y mire lo que el Señor quiere hacer. Entonces el Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro maestro, nuestro ayudador. Y el creyente junto con él es que aprende a discernir la voz de Dios. Y ahí es cuando uno dice, puede decir, esa es una disciplina espiritual, es cuando uno puede decir, Dios verdaderamente le habla a su iglesia. Hoy lo está haciendo. Amén. 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 Proverbios 15, 22. Aquí hay una perla grandísima, dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. Sencillo, ¿no? A mí mis hijos, yo le doy gracias a Dios por los hijos que el Señor me dio. Porque hoy mis hijos me enseñan a mi sabiduría. Y alguien podría decir, no, pero usted ¿cómo va a recibir consejo de sus hijos si es que usted es mucho mayor que ellos? Usted tiene mucha más experiencia que ellos, pero ellos en muchas cosas son más espirituales que yo. ¿Ve? Mis hijos, por ejemplo, ellos no piensan en comprar jamás una vivienda a crédito. Nunca. ¿Por qué? Porque ellos tienen el pensamiento del dinero de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y en la Biblia ya no se menciona UPAC ni nada de esas cosas. Ni VR ni nada de esos créditos. ¿Cierto que no? Uno no encuentra eso allá en la Biblia. Ellos han entendido que deben esforzarse mucho por trabajar. Y ahorran, así sea poquitico. No importa, ahorran. Ese ahorro el Señor lo está bendiciendo. Y cuando el Señor lo está bendiciendo, un día seguramente van a tener para decir, ay, ahora voy a invertir en esto. Todo esto que ustedes ven aquí, todos esos instrumentos, han salido para la iglesia precisamente del ahorro de ellos. ¿Ven? Muchos de ustedes también, mis hermanos, han hecho aportes con ahorros que Dios les ha dado y han bendecido a la iglesia. Pero cuando ustedes ven esta academia y van allá a ver pinturas, allá ven otros instrumentos musicales, todo eso nació con clasecitas donde se ganaban 8,000 pesos por clase. ¿Ven? Poco a poco. ¿Y saben qué hace el que tiene pensamiento de este mundo y dice, no, pero es que para eso están los bancos? Y yo voy al banco y le pido los 100 millones para el apartamento que necesito y como yo tengo buenos ingresos y buen empleo, entonces me conceden el crédito. Y va a durar 15 o 20 años pagando un crédito que cuando lo termine de pagar, mire cuánto pagó. En cambio, en el método que dice la Biblia, que aplican mis hijos, es ahorro. Cuando tengo un poquito, invierto. Ahorro. Tengo otro poquito, vuelvo e invierto. Pero llega el momento en que el dinero que está invirtiendo le empieza a producir remanentes, es decir, ese dinero está trabajando para ellos y no tienen que hacer nada. En cambio, en el otro método están esclavizándose, angustiándose, preocupándose, y si pierden el trabajo, ¿qué les tocó hacer? Yo le doy gracias a Dios por mis hijos. Y le quiero dar gracias a Dios por ustedes que están recibiendo este mensaje para que sean entendidos, para que le den la gloria al Señor. Entonces, yo escribí esta frase: la sabiduría de la iglesia en comunidad puede ser una forma en que Dios se comunica. Amén. La sabiduría de la iglesia, por eso no podemos despreciar a la iglesia, mis hermanos, porque es que Dios habla también a través de sus hermanos en la iglesia.
Hoy el Señor nos está hablando a la iglesia. Romanos 1:20 nos dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Tú sales y ves los bosques, ¿sí? Ves el cielo, ves las aves, ves las flores, ves los ríos, ves los valles. Cuando sales de vacaciones ves la naturaleza y ves la grandeza de Dios. Ahí Dios en ese momento te está hablando. Ahí Dios te está diciendo, mira todo lo que yo he sido capaz de hacer. ¿Y qué puedo hacer contigo? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿O es que tú puedes hacer un árbol? ¿O es que tú puedes crear unos animales? ¿O es que tú eres Señor y dador de vida? Porque es que algunos actuamos así, como si fuéramos señores de todo y nosotros no somos señores de nada. Como leíamos la semana pasada, gusanos somos, como decía Jacob. Amén. Amén. Entonces, tome esta frase. Dios habla en la naturaleza y en las circunstancias. Ojo con eso. Hay ocasiones en las que Dios puede hablar a través de la creación y a través de las experiencias de la vida. El Señor está ahí y tú debes estar atento a estar muy pendiente de lo que Dios habla. Por eso yo te digo a ti, hermano, no rete a Dios porque esto es muy delicado. Y miren este ejemplo. Ustedes recuerdan cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? ¿Eso fue en qué año? ¿En el 2002? 2001, ¿no? En la caída de las Torres Gemelas allá en Nueva York, una mujer gritaba en el piso 35 cuando el avión, ¡pum!, el primero se estrelló. Gritaba esa mujer, ¡Dios, háblame! ¡Dios, háblame! Y se cayeron las Torres Gemelas y la señora salió ilesa y seguía diciendo, Dios, háblame. ¿Y Dios estaba hablando? Claro que le estaba hablando. Pero ella seguía diciendo, Dios, háblame. Entonces nosotros no podemos retar a Dios, mis hermanitos. Nosotros no podemos andar poniéndole señales al Señor. Si esto me sale así fue por ti. Si esto no sé qué, dame esta señal, dame aquello para yo entender que tú me estás hablando. No, simplemente conoce las Escrituras, conoce a Dios a través de su palabra. Intégrate con la iglesia, déjate discipular, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, pídele a Él, ora, espera en Él, confía en Él y Él hará. Es en esa manera y no retemos a Dios. Repito, mis hermanos, escuchar a Dios y su voz hablando implica una combinación de la lectura de la Biblia. Proponte este año hacer eso. Lee la Biblia. Proponte a orar si no oras. Disciplínate en la oración. Sé sensible al Espíritu Santo. Es decir, tú mismo puedes comprobar. Espíritu Santo, en la iglesia escuché que tú vives en mí. ¿Tú vives en mí, Señor? Pregúntaselo. Y Él mismo te va a dar respuesta. Ahora, busca el consejo con otros creyentes que sean más maduros que tú. Con tus pastores, con tus líderes. Busca consejo, pero busca consejo permanente. Hay personas que van y de la noche a la mañana pasaron los años y, ay, mire, esta pareja ahora tienen 3 apartamentos y no sabíamos. No porque el pastor les pida cuentas, sino porque deben pedir consejo, ¿cierto? Es porque deben pedir consejo.
Y dicen, gracias a Dios los tengo arrendados. Ahora tengo 3 apartamentos. ¿Recibió consejo de Dios? ¿O a qué pastor fue a pedirle consejo? Mira. Observe la creación de Dios. Este es un proceso que requiere tiempo, que requiere paciencia, que requiere una disposición totalmente abierta de tu corazón para recibir la guía de Dios. ¿Tú quieres que Dios te hable? Pues la carta de Judas nos está enseñando eso. Nos dice en el comienzo, el mismo escritor dice, esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué se expresa él así? Porque se ha rendido completamente a Él. Se ha rendido a su palabra. Se ha rendido a la Escritura. Se ha rendido a su señorío. Se ha rendido a entender que Dios es Dios y que Él es menos que un gusano. Y por eso Él mismo se autodenomina esclavo de Jesucristo. Y es lo que cada uno de nosotros debe aprender a hacer. Esa es la exploración que nosotros debemos hacer de nuestra propia vida para llegar a entender cómo es que se escucha la voz de Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién no quisiera ser esclavo de Jesucristo, el Redentor y el Salvador del mundo? Yo quiero serlo, mis hermanos. ¿Y tú? ¿Tú quieres ser esclavo de Jesucristo o no quieres ser esclavo de Jesucristo? ¿Ve? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? No hay cosa más maravillosa que ser siervo del Señor. No existe, no existe, no existe. No existen haciendas, no existen torres gemelas, no existen grandes centros comerciales que pudieran llegar a ser tuyos, que le puedan dar la gloria a Dios. Y lo menos que puede hacer uno es decir, Padre, me humillo bajo tu poderosa mano. Porque el Señor le dice que el que se humilla bajo su poderosa mano, a su tiempo será exaltado. Entonces, para que cada uno de los hijitos de Dios pueda llegar a esas alturas espirituales, es muy necesario empezar a conocer las promesas de Dios. Todas las que están escritas en la Biblia, porque las promesas de Dios son oro para el creyente. Amén. Y mira el Salmo 19:10. Dice, son más deseables que el oro. Incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Y ahí en ese salmo, en esa pequeña porción de ese versículo, nos está inundando el Señor de bendiciones para nuestra vida. Pero nosotros nos atreveríamos a decir, pero yo lo que quiero es plata. ¿O no? Pero yo lo que quiero es una esposa. Pero yo lo que quiero es una finca. Pero yo quiero es aquello. Y ahí nos está incluyendo todo eso. Vuelvo a leerlo. Son más deseables. Las promesas del Señor son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, porque toda promesa trae una condición y una gran recompensa para quienes las obedecen. Entonces llena tu vida de promesas de Dios. Llena tu vida de promesas de Dios, inúndate de promesas, empápate de las promesas del Señor. Que cuando tú vayas a la oración, en tu intimidad con Dios, tu boca se abra llena de promesas del Señor. Y ahí las tienes escritas para que tú las resaltes. Ahí las tienes. En las promesas del Señor encontramos la grandeza de la creación de Dios, la perfección de su palabra.
En el antiguo pueblo hebreo, el oro era un símbolo de riqueza. No solamente eso, era poder y estatus. El oro. Entonces, cuando comparamos las promesas de Dios con el oro, resalta su valor supremo en comparación con las riquezas materiales. Es más grande tener una promesa de Dios que 20 kilos de oro guardados. ¿Ven? Porque el oro te lo pueden robar, el oro puede perder su precio hoy a través de una crisis mundial. El oro que puedas tener guardado en tu casa puede desaparecer. Una promesa jamás desaparecerá porque Dios prometió y Él cumplirá. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él prometió y Él hará. Dios dijo y Él cumplirá, porque Él es fiel, Él es bueno, Él es verdadero. Todo lo que Él ha dicho lo cumplirá, porque fue dicho por Él, por el Todopoderoso de Israel. Por eso es que los judíos son tan ricos, porque ellos tienen las promesas de Dios y se mueven por ellas. Y ellos sí prestan, y prestan mucho dinero, y se han hecho ricos en el mundo entero. Yo he conocido muchos judíos en Bogotá, amigos cercanos a mí, por ejemplo, el rabino Leo Platz, es un hombre multimillonario, pero vive en una humildad tremenda y en un silencio absoluto siempre. El club de los judíos que queda ahí en la autopista norte con 153 son 198 hectáreas que están sobre la autopista. Ellos son inmensamente ricos porque han cogido las promesas del Señor y se han apropiado de ellas. Y eso solo si habláramos de lo material. Pero el Señor hoy nos está hablando de lo principal que es nuestra vida espiritual. Porque cuando tu vida espiritual empieza a madurar, empieza a crecer, entonces todo a tu alrededor el Señor lo apareja de tal manera que tú lo menos que puedes decir es: esclavo de Jesucristo soy. Porque el Señor va a abundar en sus promesas sobre tu vida. El mensaje de la carta de Judas entonces nos lleva a contender ardientemente por la fe que nos fue dada, es decir, siendo fieles a Jesucristo. Así viviremos confiadamente por Él, por cada uno de nosotros, porque Él pelea por nosotros todas las batallas en nuestra vida. Todo lo que tengamos que enfrentar en esta vida, el Señor peleará esas batallas por nosotros si somos capaces de creer y confiar en Él. Amén. Amén. ¿Qué debemos hacer entonces? Asirnos de las promesas del Señor. Yo he escuchado decir a muchos cristianos: Señor, no me sueltes. El Señor nunca te va a soltar, eres tú el que se suelta de Él. Más bien deberías orar pidiéndole al Señor: Padre, no permitas que yo me suelte de ti. Porque las atracciones de este mundo, las golosinas que este mundo da, son las que vienen y tocan tu corazón para que tú seas el que quiera salir corriendo y soltarte de la mano del Señor por medallitas, por limosnitas, por cosas efímeras que no tienen ningún valor. Entonces, aprópiate de las promesas del Señor y te repito, memorízalas. Reclámalas al Padre Eterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reclámale tú al Señor esas promesas, porque es que son para ti, Andrés. Pero aquí he escuchado personas que dicen, y por ahí en Facebook se ve: nunca le he pedido nada a Dios. Pues ese es un tonto. ¿Sí? Nunca le pido nada a Dios, pero al que está leyendo este mensaje, que le vaya bien. Entonces es
¿cierto? Entonces, no nos soltemos nosotros de su poderosa mano. Más bien, aferrémonos a Él, confiemos en Él, apropiémonos de su palabra, vivamos para Él. No nos dejemos llevar por el comezón de oír del mundo, de los falsos profetas, de los malos deseos y de las malas y falsas doctrinas que hoy abundan en la iglesia y en el mundo entero. Mucho cuidado con eso. Por eso el Señor estableció su iglesia, para que nos cuidemos los unos a los otros. No que nos cuidemos los unos de los otros, no, sino que nos cuidemos los unos a los otros, nos ayudemos, nos amemos como hermanos que somos en Cristo y pidamos consejo, porque en la multitud de consejos está la sabiduría de Dios.